Pues nada, estamos ya en directo aquí en el canal de Importalia como siempre. En esta ocasión, pues bueno, tenemos un invitado, una invitada súper especial, ¿vale? Que ahora os daré paso para que la conozcáis. Pero es una persona que trabaja ya desde hace más de 20 años en el tema de comercio exterior desde el punto de vista del transitario y el agente de aduanas, que ahora nos explicará ella la importancia que tiene. Así que bueno, si ahora se van conectando gente, luego habrá un turno de preguntas, porque esto al final está hecho para que vosotros estéis aquí participando y preguntéis. Y nada, sin más, Sofía, te cedo la palabra. Preséntate, dinos quién eres, dónde estás, qué haces y qué nos quieres contar hoy. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, presentarme. Mi nombre es Sofía Alvaradejo. Muy buenas. Gracias por venir. Mi nombre es Sofía. Yo vengo como representante de una empresa transitaria y representante aduanero, que es BSD Logistics. Y bueno, en primer lugar, agradecer a mi amigo Ansi, que llevamos ya trabajando codo con codo muchísimos años, y agradecerle que me dé esta oportunidad de asistir a su proyecto, que me pareció muy, muy interesante. Y bueno, pues espero que mi colaboración hoy pues os pueda facilitar el precioso mundo de la import-export. Así que bueno, mirad, yo me he preparado, bueno, pues unas diapositivas para que nos ayude la presentación. A ver, en primer lugar, creo que ya tenéis la pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Vale. Yo lo que quiero dejar clara es qué es la figura del transitario y el representante aduanero. Porque, bueno, a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta que cuando hablaba con gente y te pregunta, ¿y tú dónde trabajas? Y dices, bueno, yo soy transitario. Y te dicen, ¿qué? ¿Qué es eso de transitario? La gente no sabe realmente de qué le estoy hablando. Y claro, tienes que decir, sí, un agente de aduanas. Y te dice, sí, vale, entonces ya te sitúo. Pues bueno, pues la figura de un transitario y representante aduanero es muy importante porque prácticamente hoy en día todo lo que tenemos, bueno, todo no, pero sí gran parte, o se ha importado o se ha exportado. Y ahí ha tenido que intervenir un transitario y un representante aduanero. Entonces, bueno, yo creo que nuestra labor es importante de cara al comercio internacional. La figura del transitario, para los que queréis empezar a importar o lleváis años importando, es importante la colaboración y antes de establecerla para vuestra elección, hay que tener en cuenta que no todos los transitarios tienen que ser representantes aduaneros ni viceversa. Esto quiere decir que vosotros podéis trabajar con un transitario, pero a la hora de que os tengan que realizar los trámites de aduana, tenéis que cambiar de empresa. En nuestro caso, somos las dos cosas, con lo cual garantizamos el eslabón completo de la operación. ¿Vale? Con nosotros solamente cambiando de diferentes departamentos, pero vais a tener un control total de vuestro envío. Además, de hecho, yo esto lo he trabajado así, es decir, yo he tenido transitarios que contrataba para mover la mercancía y luego tenía mi agencia de aduanas que era otra empresa distinta. Y al final, pues el conveniente de trabajar con una empresa que tiene de tránsito y aduanas en la misma empresa es que se simplifica todo el proceso, desde mi experiencia. Sí. Luego también, bueno, la figura nuestra también somos representantes de los importadores y exportadores ante la administración pública, que en este caso es la agencia tributaria. Nosotros garantizamos el pago de unos impuestos o reflejamos las operaciones que realicéis de cara a la agencia tributaria. También es importante a la hora de elegir un transitario, son las certificaciones y titulaciones que tiene en su poder. La más importante de todas es la certificación de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de agencia de transporte transitario y almacenista y distribuidor. Sin esto, no existe la figura del transitario. ¿Vale? A mí me parece más, desde mi experiencia, corrígeme si me equivoco, me parece más fundamental el OEA. El OEA. Porque todos agentes transitarios al final, si son empresas establecidas, entiendo que están dados de alta, pero no todos son OEA. No, por supuesto que no. OEA es muy importante porque al final es una garantía.
sabes que los operadores que somos OEA hemos tenido que pasar unos controles muy exhaustivos de calidad y demostrarlo, que realmente cumplimos el funcionamiento, que nuestros pagos están al día, que nuestros clientes son de confianza, que nosotros somos de confianza. Entonces, esto es imprescindible. Yo creo que es imprescindible. El OEA, para que no lo sepa, es operador económico autorizado, que es una simplificación de, bueno, pues es esto, es como una normativa ISO de calidad que de alguna manera, pues a través de organismos externos les audita a ellos, les otorga un título, una certificación para poder tener esa categoría y al final, pues bueno, es garantía de mayor circuito verde, son muchas cositas. Sí, de eso nosotros tenemos que pasar unos cursos para, de hecho esto se va renovando y hay que estar muy atento para que no te quiten este permiso, claro. También está IATA, ATEIA, FETEIA, ISO, que es de, bueno, ATEIA, estos anteriores son todos para agentes de carga aérea y marítima. Con estas certificaciones podemos hacer reservas de vuelos, incluso en las navieras. ISO, bueno, de calidad, los GDPs. Esto en nuestro caso es importante puesto que nuestra empresa está especializada en el sector farmacéutico y de medicamentos. ¿Todo esto que sería un Good Delivery Process? Sí, Good Practice. Vale, Good Delivery Practice. Vale, sí, es igual que el GMP, que es el Good Manufacturing Practice, que les exige luego a los fabricantes. Vale, genial. Esto es más de cara al sector farmacéutico, que no quiere decir que no podamos manejar cualquier otro tipo de mercancía. Podemos, pero también nos hemos especializado en este sector. Sí. Aquí me hago el inciso de que no es que no pueda hacer otro tipo de servicio, sino que, oye, no, estoy autorizado especialmente porque las categorías difíciles de producto, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, igual que requieren a lo mejor de certificaciones o permisos para la empresa importadora específicos, hay que tener también en cuenta que esto aplica también a la red logística a veces. Hombre, por supuesto, tenemos que homologar a nuestros proveedores. Igual que nosotros cumplimos, ellos tienen que cumplir. ¿Vale? Si tenemos que manejar mercancía, vacunas, con una temperatura controlada, no lo puedes meter en un camión que ha transportado fruta. Necesitas que el camión que estás utilizando también tenga esta certificación que garantiza una trazabilidad, una temperatura y yo creo que al final es muy, muy importante. Está la calidad del producto en juego. Si la mercancía llega a destino y llega en mal estado, es perdido. También es muy importante que posea una red fiable de corresponsales y representación a nivel global. ¿Por qué? Porque si tú tienes que manejar una mercancía con un proveedor de un cliente que está en China, necesitas un agente local que conozca toda la legislación, toda la normativa y que sea de confianza, porque al final son nuestros ojos, nuestros oídos ahí en origen. Él va a estar en contacto con tu proveedor, pero es que también con nosotros. Nosotros le vamos a pasar instrucciones de cómo tiene que gestionar tu envío. Esto también es una seguridad, puesto que algunas veces habéis localizado un proveedor, pero os contesta lento, no os da mucha fiabilidad, tenéis dudas. Pues en ese momento me decís, oye, Sofía, me pasa esto, no sé yo si este proveedor es de mucha confianza. Yo contacto con mi agente en origen y le paso los datos de tu proveedor. Oye, mira, ¿puedes contactar con esta empresa? Y muchas veces ellos se entienden perfectamente porque hablan el mismo idioma. A lo mejor tu proveedor no te ha contestado porque tú le estás hablando en inglés y él pues tiene dificultad para comunicarse contigo. Fíjate, no se me había ocurrido nunca tirar de vosotros para verificar la fiabilidad de un proveedor. Porque yo tengo mi proceso de auditoría. Yo he recorrido en esto, llevo, como tú ya sabes, más de 13 años en tema import, pero al resto de personas que a lo mejor no conocen o no quieren pagar los servicios de una agencia, de una empresa de control de calidad que puede hacer una auditoría previa a un proveedor, porque eso al final es un coste. Sí. Que conozcan que, oye, Transitario, si tienen sus corresponsales en origen, puede hacer un mínimo de verificación por ti y verificar que la empresa existe, que está donde dice que está. Es decir, o por lo menos tener en contacto con alguna empresa que pueda hacerlo. Claro. No, también hay que tener en cuenta la mentalidad de cada país. Por ejemplo, en Tailandia tienen los agentes de cargo. Ahí, pues claro, imagínate, cuando compran son pequeños artesanos. Ellos agrupan en un almacén mercancía y los agentes de cargo son los que se encargan de hacer las facturas, los packing lists, porque muchas veces los artesanos no saben ni escribir apenas. Claro.
No, hombre, Entonces, bueno, cada estamos país. en un caso bastante extremo de un país en vías de desarrollo. En China esto no es habitual, porque allí hay una cierto nivel, pero también es verdad que hay fábricas a lo mejor que están en unas situaciones muy precarias, pero son unos hachas exportando, yo qué sé, zapatillas de playa o lo que sea, que no es un producto muy complejo. No, todo depende del producto que tú quieras comercializar. Claro, Hay claro. países que es una realidad, que están especializados en ciertos productos. Y si quieres ser competitivo, pues es una ayuda. Luego también nosotros os asesoramos y os acompañamos durante todo el desarrollo del envío. Yo creo que eso también da tranquilidad, porque al final... Para mí, el tener conocimiento de dónde está mi mercancía, que se ha recogido y que es verdad que se ha recogido en tal fecha, porque cuando esto lo delegas en el proveedor es que te mienten como cabrones. Sí, O sea, no. es brutal. O sea, es que no tienes ni puta idea de dónde, si ha salido o no ha salido la mercancía, porque te dice, sí, ya está embarcado. Te envían un pre-booking o te envían una cosa que tú a lo mejor no sabes ni interpretar y realmente la mercancía todavía está en el almacén. Y claro, tú te haces tus cálculos, tus planes y es que ellos no entienden el perjuicio que te originan a ti cuando algo falla en los planning de temporal de que, claro, y eso ya no sin contar que haya una pandemia o que haya un cuello de botella por X razones o que lo que sea, ¿no? Entonces, joder, yo luché con esto durante mucho tiempo hasta trabajarlo de una forma correcta porque te llevabas cada sorpresa por el camino que no veas. Hombre, y más cuando has realizado un pago y no ves que se mueva. No, Ahí no duermes. Ahí no duermes. Por eso cuando ya decimos, no, ya se ha recogido o ya está en camino, bueno, parece que ya te relajas y dices, bueno, va funcionando. Además, yo tengo que decir que a mí mis previsiones a día de hoy me fallan en términos de 24, 48 horas. Es decir, los ETD, los ETA suelen ser lo llevamos bastante bien. Sí, sobre todo porque te vamos dando información puntual. Claro. Si hay a mí no me gusta mentir, sinceramente. Entonces, yo si veo que esto se te va a retrasar, te informo, porque sé que tú tienes que cumplir con tu cliente final. Entonces, mejor que lo sepas que ha habido un incidente. ¿Cuántas veces no hemos cambiado de compañía? ¿O cuántas veces no hemos dicho, bueno, no hay espacio si lo sacamos por aéreo, vamos a sacarlo en un combinado? Porque va a salir antes en barco el primer tramo, va a hacer una conexión y lo vas a recibir hasta antes que si visitamos al primer vuelo disponible. Eso es otra, al tener la capacidad de hacer una planificación estratégica previa y de que tengas opciones que ni siquiera tú sabes que existen, pues eso ya es otra película también, que acelera todo el proceso. Claro, por eso es el tema de la gestión y el control de la trazabilidad del envío. En todo momento estamos haciendo el seguimiento de tu mercancía y vamos viendo las previsiones, porque puede haber un retraso. Entonces, en cualquier momento es bueno que también vosotros lo sepáis. También negociamos tarifas tanto con compañías aéreas como con navieras y grupajistas. Aquí vamos a contar luego mi historia, ¿vale? Lo que me pasó a mí al principio. Me encanta, sí. Nada más, de hecho, lo voy a contar y luego explicamos el porqué cuando termines tu presentación, ¿te parece? Sí, por supuesto. Yo cuando organicé mi primera, más de hecho lo cuento en mis ponencias, en mis charlas, cuando realicé mi primera importación marítima, además de hecho creo que esto también te lo he contado alguna vez, le dije al proveedor, oye, una mercancía que me traje por aéreo, que me costó 1.500 euros puesto aquí, le dije exactamente, dupliqué el pedido, o sea, mismo cubicaje, mismo tamaño, mismo peso, todo. Dije, ¿cuánto me cuesta esto enviarlo por marítimo? Pues me pasó $250 de coste de flete. Cuando me llegó la mercancía a Valencia, me cobraron 1.700 pavos, más los $250 que había pagado. Es decir, ¿cómo puede ser que después de un mes y medio que tarda en venir, me haya costado más caro la misma mercancía que por aéreo? Luego lo vemos cuando termines la presentación y explicas. Lo vemos ahora mismo con la siguiente diapositiva. ¿Vale? Es una diapositiva un poco así, pues para explicaros visualmente lo que es toda la cadena. Siempre hay un principio y hay un final, ¿vale? Hay un exportador y un importador. Todo basándonos en el Incoterm pactado. Nosotros necesitamos saber, si en este caso es una importación, desde qué punto vamos a empezar a ejercer nosotros o nuestro agente en origen. Por ejemplo, en el caso de una exfábrica, ¿vale? Recogemos en la fábrica del proveedor. En ese caso, nosotros contactamos, bueno, vosotros me decís, a ver, Sofía, tengo esta mercancía.
ya me habéis aceptado el precio, que os he dado súper competitivo y hemos obtenido el tráfico. Entonces ya nos ponemos a rutar el envío. Yo necesitaré los datos de vuestro proveedor en origen y se lo voy a facilitar a mi agente en origen y le voy a pasar instrucciones concretas, que es contactar con esta empresa, va a ser un envío aéreo, marítimo, hay veces que a lo mejor no está claro y según va evolucionando el envío vamos viendo, porque a lo mejor luego el tiempo que vosotros contáis se va cortando por diferentes factores. Lo que pretende es que sea un marítimo, hay retrasos en producción o el proveedor no suelta la mercancía, no porque haya recibido el pago, es que hasta que lo recibe en su cuenta, cuando normalmente suelen liberarla. Esto es otro tema que, bueno, lo hemos explicado en una clase anterior. Eso se soluciona también con las agencias de cambio de divisa. Digamos que el pago sea casi inmediato a China cuando a través de nuestro banco no es así, aparte de las comisiones y de los sobrecostes ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno, en este caso ya desde origen ya sabemos qué tipo de mercancía vamos a manejar, los trámites aduaneros que va a haber en origen. Una vez que llega a puerto o aeropuerto de destino, tiene que pasar ahí también una serie de controles, inspecciones y, bueno, ahí estamos en todo momento en contacto con nuestro agente en origen, que es quien nos va informando. Llega el momento de elegir el medio de transporte que vamos a emplear. Si va a ser un avión, un barco, pues carretera, tren o multimodal, también se puede dar el caso, que es el flete, que es el transporte principal. ¿Vale? En comercio internacional, el que más importancia tiene, tanto proveedor como destinatario, es quien va a pagar el flete, ¿vale? Que es el que más asume. Y una vez que llega a puerto de destino, ahí es cuando viene lo que ha comentado Ansi. A él le vendieron la operación como que venía pagado hasta, que era Valencia, ¿puede ser? Sí, Valencia creo que sí. Claro, y venía pagado hasta Valencia. Pero tu proveedor había negociado una tarifa estupenda de flete, que muchas veces es hasta negativo para ellos, pero claro, tienen que ganar. Las navieras y grupajistas no van a hacerlo gratis, entonces ellos tienen que ganar. Lo que no cobran en origen te lo van a cobrar aquí en destino. Y eso es lo que pasa. El precio, si no has contratado desde origen ese flete, no tienes ya garantizado los gastos en destino. Cuando nosotros pasamos un presupuesto de una operación marítima, de un grupaje marítimo, incluyendo ya los gastos en origen o el flete principalmente, os interesa, a lo mejor los gastos en origen que lo pague el proveedor no es tan importante, pero sí que domines el flete. Mira, aquí os cuento, es decir, cuando yo hice cálculos, además creo que, no sé si lo hizo contigo. Seguro. O con Gloria, no me acuerdo. Pero cuando yo hice este supuesto, y remontándome a aquella época, porque eso pasó, no sé si fue en 2008 o 2009, una cosa así, nosotros hicimos una estimación de que haciendo esta operación con vosotros hubieran sido 600, 700 euros de factura total. Cuando el aéreo de la misma mercancía me costó 1.500. ¿Vale? Ahí no, eso es más sencillo, no tiene tantas cosas ocultas, ¿no?, como el marítimo. Y claro, la diferencia entre no son $250, porque incluso al cambio en euros no llegaba ni siquiera a 200 y pico euros, en aquella época que estaba el dólar más fuerte. Claro, no son 1.500, pero tampoco son 250. Es una cosa que está entre medias, pero claro, eso va a misa. Y a mí me cobraron 1.700 porque todo me lo cobraron a las máximas tarifas, me metieron todos los gastos en origen, en destino, todo lo que pasa en el puerto, el chico que sube, que baja, todas estas cosas no te lo cuenta el proveedor. O sea, no. Esta parte, desde mi experiencia, y he tropezado con esto varias veces, nunca se lo delego al proveedor cuando se trata ya de mover mercancías a partir de un cierto volumen fuera de lo que son los couriers, fuera de lo que son los DHL, UPS, FedEx y paquetería, lo que es paquetería pequeña. Cuando ya tengo que mover una cierta cantidad de cajas, palés o medios contenedores enteros, poder contratarlo siempre en vuestro transitario de confianza, porque si no, vienen estas cosas, ¿vale? Y ahora contaremos un caso de un alumno que me llamó Claro, es que muchas veces luego me llamáis a mí o a Sofía cuando ya es tarde. No, esto hay que hacerlo antes. Entonces, cuando ya tienes el marrón encima y tienes la mercancía en la aduana y te están pasando una factura desorbitada, no llames a un asesor porque no te va a poder ayudar. Todo esto hay que hacerlo. Por eso yo insisto mucho en la formación y en la información previa, porque hostias, es que si esto nadie te lo cuenta, es ensayo y error. Y ahí es donde empezamos a perder mucha pasta y nos vienen los dolores de cabeza, ¿no? Así es.
Así es, luego, pues bueno, ya no hay marcha atrás. De hecho, muchas veces hay empresas que ni siquiera es que intervengan 2 o 3, es que algunos van cargando mercancía con otros. Y al final, imagínate, los gastos que vas a pagar se te disparan. Claro. Nosotros en ese caso es que lo cobramos tal cual, lo adelantamos, pero lo adjuntamos a nuestra factura, a la factura de gastos, porque es que es ajena a nosotros. Realmente nosotros ahí no hemos intervenido, son gastos externos. Pero bueno, forma parte del día a día. Pero bueno, ya una vez que ya hemos hecho las gestiones tanto en puerto o aeropuerto, vienen los trámites de aduanas. Si ahí hemos hecho bien los deberes, previamente, antes de proceder con el envío, nos hemos enterado bien de toda la documentación que vamos a necesitar para su despacho, liberación, si hay que pasar inspecciones, si poseemos toda la documentación necesaria, pues va a ser un trámite sencillo. Tampoco va a llevar mucho tiempo. El problema viene aquí cuando el destinatario no posee la documentación que se precisa en destino. ¿Vale? Ahí puede haber serios problemas porque hay veces que la mercancía queda parada. O sea, esto además es sota, caballo y rey, pero hay que conocer cuáles son. Es decir, claro, la gente que está acostumbrada a lo mejor a arrancar su negocio con modelos dropshipping o con menudeo y porque con DHL funciona distinto. Digamos, es que tú ni te enteras, ni sabes que tienes que pedirle una proforma, una commercial invoice, una packing list, tener los certificados revisados, manuales, etiquetados. Todo este tipo de cosas es que ni te suena que tienes que tener en cuenta todo esto. Entonces, cuando empiezas a crecer un poco más en volumen, visibilidad, joder, se multiplican las posibilidades de que alguien te inspeccione y te diga, a ver qué estás haciendo tú. Y como no tengas nada de esto y ni te suene todo lo que acabo de decir, tienes un problema. Y tienes un problema muy gordo. Y esto, sí. Ahora comentaremos lo que puede pasar en los peores, cosas que te han pasado a ti, cosas de las que me he enterado yo, pero ojito con esto porque hay que tener la documentación, saber cuál es y tenerla controlada muy bien. Y el proveedor no podemos esperar nunca que nos solucione esta papeleta, porque si nosotros no le educamos y no le enseñamos en mi casa se trabaja así, andamos mal. Así es. ¿No? Es que, de hecho, bueno, al final puede conllevar paralizaciones, demoras, retrasos en que tú recibas la mercancía hasta que se solucione o directamente que la aduana lo rechace y no te meta una sanción, obviamente, y no te quede más remedio que devolverlo a origen con el gasto que eso va a conllevar o destrucción. ¿Quién paga todos los gastos? A ver, generalmente es el destinatario. Otra cosa es que llegues a un acuerdo con tu proveedor, tú lo sabes. No pasa. Tú no me has mandado, pero efectivamente, al final… El importador es el responsable y el que paga el pato. Es La decir, imagínate, tú te traes X cantidad de X producto, te lo paran y la aduana dictamina que eso o se destruye o se devuelve a origen, que son las dos opciones que te dan, no te dan otras. No. Tú pagas con esos gastos de destrucción o de devolución, más la sanción que te imponen, más los almacenajes, los retrasos, todo lo que es… y te quedas sin mercancía. O sea, y de hecho tienes un tiempo para realizarlo. Imagínate el desastre, o sea que… Ojito con esto porque estas cosas pasan y no nos preocupamos de buscar a ver qué ha pasado y por qué ha pasado y tirar de gente con experiencia para que te enseñe por qué ha pasado esto hasta que pasan estas cosas. Sí, posiblemente el error ha sido algo tan sencillo pues como haber rellenado bien una documentación. O un etiquetado. Un etiquetado. Sí, ha habido incluso casos que la etiqueta se ha caído por el camino. Pero claro, cuando ha llegado a destino, en el momento de realizar una inspección, el producto no tenía el etiquetado que correspondía en la caja. Claro, eso también es subsanable y justificable en el momento, pero si tienes una documentación técnica previa. Es decir, claro. Puedes demostrar que no es que esto es así, se habrá caído y se puede demostrar. Sí. Buscar responsabilidad con la compañía aérea y decirle que ha sido en el trayecto de manipulación. Lo puedes hacer, pero yo ya te digo que no te va a servir de nada. Por eso es muy importante también una correcta, que la mercancía venga perfectamente etiquetada, que el embalaje sea el adecuado para garantizar que tu mercancía no va a llegarte en buen estado a tu destino. Nada te sirve que te venga roto. Que sea un producto demasiado pesado, que te estás utilizando una caja de cartón que no es suficiente para tu mercancía. A lo mejor necesitas habilitar una caja de madera o un cajón metálico para poder meterlo dentro. Claro, eso es muy importante también.
Bueno, ya finalizada los trámites de aduanas, ya queda la mercancía liberada y ya se puede realizamos la entrega en el destinatario que vosotros nos indiquéis, ya sea en vuestros almacenes, en los nuestros o donde corresponda. Bien, ¿no? La siguiente diapositiva es un poco pues, para hablaros de los factores que influyen en la selección del modo de transporte. Vuelvo a repetir y hago hincapié en que es muy importante no proceder sin la documentación requerida a la importación, ¿vale? Tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, bueno, puede pasar todo lo que hemos comentado antes. Y la verdad que es una pena. Es una pena porque al final son gastos, tu mercancía no va a llegar a destino, a lo mejor tienes que hacer otro pedido a origen y, bueno, al final tú te has comprometido con un cliente final que no va a recibir su mercancía. Hay que tener muy, muy claro, antes de empezar a trabajar, las condiciones contractuales del transporte, es decir, los Incoterms. ¿Qué parte de responsabilidad va a asumir el importador y qué parte el exportador? También con esto ya bien claro, nosotros sabemos cómo podemos empezar a movernos y hasta qué punto. Porque a mí si un flete me viene pagado, pues aunque muchas veces me llama el cliente y me dice, es que hay un retraso y no me llega la mercancía, pero es que yo ahí no puedo hacer nada, porque ni mi agente en origen lo ha contratado ni lo he contratado yo. Yo lo único que te puedo hacer es ir consultando el conocimiento aéreo o el bill of lading e ir indicándote las previsiones que van dando de llegada, pero no puedo intervenir. En cambio, si nosotros lo hemos contratado, vamos, ten por seguro que presionamos a origen y si hay algún retraso en las conexiones, intentamos que se pueda agilizar. No obstante, también vamos a comentar luego los Incoterms IF y DDP, que suelen ser peligrosos y que luego nos dan sorpresas si no sabemos manejarlos. Es decir, el Incoterm, para el que no lo sepa, son siglas internacionales que delimitan las responsabilidades de costes y demás de proveedor e importador, es decir, o fabricante importador. Esto es importante conocer de qué va y saber cuáles son los más utilizados y hablar con un transitario, un agente de aduanas, que te aconseje sobre esto y la utilización de los mismos y los riesgos y las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Por lo menos para que te cuentes verdad, de que tengas el conocimiento, porque esto afecta a la negociación con tu proveedor, afecta al precio unitario de tu producto, con lo cual hay que tenerlo en claro si va a ser un export, si va a ser un FOB, un CIF, un DDP, un DAP, cómo va a ser el modus operandi y que realmente luego eso se cumpla bajo contrato y tenerlo bien atado si es más allá de un CIF. Yo no he visto muchas cosas que hayan salido bien, ¿vale? Entonces, bueno, luego lo comentamos. Muchas veces se tiene la idea que si se encarga el otro es más cómodo. Va, me lo deja en mis instalaciones y yo me despreocupo. Pero bueno, sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no. Muchas veces es más quebradero de cabeza. ¿Y dónde estará mi mercancía? ¿Y dónde? No tienes un control desde origen. De hecho, que lo voy a hacer el spoiler, pero yo conozco casos de CIF que, claro, el proveedor maneja coste, seguro y flete y el contenedor llega vacío. Bueno, qué gracia, ¿verdad? A ver qué hacemos ahí. Suerte en este caso que, bueno, pues el cliente, o sea, el comprador, el importador era experimentado y aseguró su carga desde aquí. Contrató un seguro adicional para esa carga. Y se dieron cuenta que no sé si en Shanghái, o sea, en algún puerto intermedio, lo que sea, pues alguien vació ese contenedor o simplemente vino vacío de origen, no lo sabemos. Pero tenía su carga asegurada y no perdió sus $20.000 de inversión por esto. Pero claro, no lo sabes y no te das cuenta de esto y imagínate el desastre. Pues sí, me hago una idea, la verdad. También a la hora de seleccionar el transporte que vamos a utilizar es importante saber los plazos y margen de entrega que tenemos. Hay veces que, bueno, no tenemos stock y necesitamos ya el producto. No podemos esperar un mes, 2 meses. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que descartar un marítimo y tenemos que lanzarnos con un aéreo. No nos queda más remedio porque al final tienes que cumplir con unos plazos, con una entrega y dar servicio. También es importante conocer las propiedades de la mercancía. Hay mercancías que por su naturaleza no pueden viajar por carga aérea o no. ¿Cuáles son? También es que depende muchas veces de los puertos de origen, de los aeropuertos en este caso. Por ejemplo, en el tema de China, de la mercancía que se mueve vía Shenzhen o Guangzhou, si contiene polvo, tinta,
líquidos, baterías. Esa mercancía habitualmente se mueve vía Hong Kong. Entonces, nosotros contactamos a los proveedores en Shenzhen, en Hong Kong, que tenemos representantes, movemos la mercancía hasta Hong Kong, ahí es donde ya terminan las formalidades aduaneras y ahí es donde ya embarca. Y aquí hay que conocer que existen certificados como el MSDS. Efectivamente. Los datasheet, que proveedores serios que fabrican baterías a raíz de los Samsung que reventaban, ¿no?, en las bodegas. Pues esto, claro, se controló, ¿no? Y es por esto. Vale. Efectivamente. Es que, a ver, prácticamente toda la mercancía, cualquier cosa que se os ocurra, se puede importar y se puede exportar. Pero hay que hacerlo bien y utilizando los medios apropiados y emitiendo la documentación necesaria en cada caso. Entonces, pues, si todo eso se va haciendo bien desde origen, aunque se resulte más lento, que puede resultar más tedioso, que dices, joder, ya, pero es que llevo tiempo para... Ya, pero mejor ir seguro. Mejor ir seguro. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de medios y su accesibilidad al destino. Hay veces que el destino que estamos, donde queremos enviar la mercancía, no posee un aeropuerto, no posee un puerto, es interior. Entonces no te queda más remedio que enviar la carga por vía aérea. A mí se me ha dado el caso en África, en concreto. En este caso, se nos juntó también el factor que no fueron muy claras las instrucciones que nos dio el cliente, se equivocó en el aeropuerto de destino en África. Entonces, una vez que llegó la mercancía, resulta que su proveedor no estaba ahí. Era en el Congo, pero claro, tenemos Pointe-Noire y Brazzaville. Tuvimos que moverlo, gracias a Dios, bueno, tenemos buena comunicación también en estos puntos y pudimos mover la mercancía, pero no había carreteras. En el mapa no es tan lejos, pero no conecta una carretera. Entonces, la única posibilidad que tuvimos fue moverlo por carga aérea. Que imaginaros, para unir dos puntos, por próximos que sean, si no hay otro modo que no sea aéreo, desde luego barato no fue. Entonces, claro, si desde el principio hubiéramos tenido claro cuál era el aeropuerto de destino, esto se hubiera evitado. Pero bueno, al final pudimos mover la mercancía, pero claro, el coste extra fue considerable. Y te llama la atención. Dices, ¿cómo es posible? ¿No hay una carretera y tal? No la había. Eso es un ejemplo. También hay muchas veces que hay que tener en cuenta el precio del transporte. Por norma general, un transporte aéreo te va a resultar más caro que un marítimo. Pero también es verdad que a lo mejor en 3 o 4 días vas a tener aquí la mercancía. Sí, por eso digo, siempre aquí entra en juego el cálculo de costes, que hemos hablado de costes en otros directos y demás, pero sobre todo, claro, depende. Claro, es que el aéreo son 5, 6, 7 días y el marítimo es que se va prácticamente a 2 meses. Entonces, claro, es que es una burrada de diferencia y el tren que había, el Eurotren y tal, que no terminaba de funcionar, que era una cosa que suponía una intermedia, en la práctica es lo mismo que el marítimo, más o menos. Y tampoco estoy viendo yo que se ahorre mucho en costes, con lo cual, pues bueno, todo esto tenerlo en cuenta. Y, claro, los costes son considerablemente diferentes en marítimo que en aéreo, considerablemente. Entonces, planificación estratégica a largo plazo imprescindible. Claro, y el transporte que elegimos se tiene que adaptar a la necesidad de nuestro producto. Si tenemos un producto perecedero, claro. No, por ejemplo... Es decir, no puedo comprar naranjas en China, eso está claro. Bueno, comprar las compras y se traen. Sí. Pero que me refiero que por marítimo no sería lo... Bueno, pero es que ahí ya necesitas a lo mejor también un contenedor reefer. También, y es caro. Entonces, bueno, pues según la cantidad que te vayas a traer, a lo mejor no tienes tanta diferencia con un aéreo. Claro, o tienes que comprarlo muy verde, para que cuando te llegue aquí el destino, pues sea apto para el consumo. Y aparte que eso, como aquí hay producción de eso, seguramente sería un candidato firme a tener un derecho antidumping. Sí, pero te sorprendería, ¿eh? Que al final muchas veces vamos, mira, hay botes de espárragos, tú lo lees y dices, jolín, pero si en La Rioja tenemos los mejores. Ya, pues vienen de China muchas veces. Para que veas. Bueno, pues aquí la organización del transporte. A ver, hay que tener en clara las peculiaridades de cada uno de estos medios. La carretera, por carretera es el único que te va a garantizar un servicio puerta a puerta. El camión va a recoger en fábrica y va a entregar en destino. Hablamos de un transporte directo, ¿vale? La capacidad es limitada
puesto que, bueno, te va a entrar lo que te entre en el camión. A no ser que quieras dividir la carga o realizar varios pedidos. Pero bueno, al final esa es la capacidad que tiene, ¿vale? Un tráiler o un remolque. El ferrocarril tiene mayor capacidad que el de carretera, pero es más lento al final y, bueno, al final acaba en terminales y luego desde las terminales tienes que recoger la mercancía. Yo es que el ferrocarril a mí no me apasiona, la verdad. Pero bueno, a verlo ahí. El marítimo vamos a diferenciar que se puede mover en contenedores completos o en grupajes. Contenedores completos, vas a contratar un contenedor para ti solo. Un 20 pies, un 40 pies, un river, bueno, hay multitud, ¿vale? Que según las necesidades de tu mercancía. Pero vamos, ese contenedor se va a cargar en las instalaciones de tu proveedor y ese mismo contenedor es el que se te va a entregar en tus instalaciones. Es más seguro, puesto que, bueno, vienen con sus precintos, que a no ser que las aduanas pertinentes quieran hacer una revisión de la mercancía, ese contenedor te va a llegar intacto a tus instalaciones, a no ser el ejemplo que has contado antes, que, bueno, a saber. Hay veces también que en algunos países te cobran las navieras porque no hay retorno, directamente ya cuentan con que ese contenedor se va a quedar allí. Que también ocurre, se hacen casas o, bueno, lo que sea. Pero, bueno, también es más fiable porque normalmente la mercancía llega en mejor estado y, bueno, mejor que un grupaje, porque al final un grupaje, a ver, viene muy bien cuando vas a hacer pedidos que tú no vas a llenar un contenedor completo, entonces es absurdo que pagues. Para eso utilizamos un grupaje, pero en un grupaje tu mercancía va a viajar con más mercancía de otros clientes, ¿vale? Eso para que os hagáis una idea, se contrata un contenedor completo, un grupajista, y ahí se va metiendo mercancía de diferentes clientes. Hay que tener en cuenta que cada mercancía tiene su naturaleza. Entonces, hay mercancías consideradas peligrosas, otras farmas, y eso no gusta mucho. Si hay una peligrosa y te va a parar el resto del envío por una inspección, hay veces que es un poco un hándicap con la mercancía considerada peligrosa en carga. Muchas veces es más sencillo moverlo en un contenedor completo o en aéreo con los correspondientes documentos que se precisa para ello. El aéreo es el más rápido, es el medio de transporte más rápido. Por eso mismo es perfecto para mercancía urgente, perecedera. Y hay que diferenciar aquí carga aérea de lo que es un DHL, que también viaja por aéreo, pero no es lo mismo la paquetería express que la carga aérea, que se contrata con Lufthansa, con, yo qué sé, Emirates, con cualquier... Es la bodega que contratas el espacio de la bodega de un vuelo comercial, ¿no? O de un vuelo... Puede ser también específico de mercancías, pero no a través de esa empresa courier, ¿no? Que eso muchas veces causa no, nosotros os asesoramos, ¿eh? Vamos, cuando un cliente te viene y es un envío que a lo mejor van a ser 5 kilos, yo soy sincera. A ver, yo si quieres te lo muevo por carga, pero si son 5 kilos, sinceramente, contacta a un courier. Claro, o que te lo mande el proveedor directamente con un courier, claro. Efectivamente. Yo hay veces que le puedo pedir a mi corresponsal que, como un favor, él me contrate un courier desde origen, lo contrata y, bueno, me factura lo que corresponde y luego yo os lo repercuto. Pero, a ver, nuestra especialidad es carga. Aquí tengo que decir una cosa que espero que os sirva desde mi experiencia y yo, sin los que no me conozcan, yo muevo casi 2 millones de euros de mercancías al año, es decir, eso es lo que me gasto yo comprando fuera, el tamaño de empresa que tengo yo. Con mi volumen, ¿vale? Yo esta negociación lo hice con DHL cuando estaba en 1,6 millones de compra. Incluso con ese volumen, DHL me daba peores tarifas a mí que a mi proveedor en origen. Es decir, me salía más barato decirle al proveedor, contrata tú el DHL allí y me lo mandas tú y luego ya que me llegue aquí. Es decir, no, porque yo, claro, a través de todo esto empecé a querer encargarme yo y tener más control yo, pero en este caso, en los courier, he comprobado que casi siempre es más barato. Yo no sé por qué tienen ahí tarifas especiales para exportar, ya sea por el volumen del país o por lo que sea, acuerdos con el gobierno, vete tú a saber, pero es mucho más barato siempre contratar el Express con tu proveedor cuando son paqueterías, muestras, cosas pequeñas y demás. Para todo lo demás, siempre contrato yo con mi transitario. Claro, porque al final tú necesitas ser cliente en origen, ¿no? Para contratarlo. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos proveedores que no quieren.
Sí, o que no te delegan, que eso ahora hablaremos del caso que me pasó, que cuando lo que no tenéis que hacer es que el proveedor te delegue a un transitario en origen. Es decir, no, yo lo contrato en España, yo lo contrato aquí. Y para eso tengo a Sofía. Y nunca lo delego esa parte, si es ya de mover carga, en tal, porque ahí es donde vienen luego las estafas, que ahora contaré un caso. No, de hecho, hay veces que los proveedores retrasan la entrega de la mercancía. Y muchas veces, bueno, pues ya se sabe que al final es porque ellos tienen sus intereses y quieren realizarlo con su propio agente. Bueno, pues simplemente porque se lleven alguna comisión o porque tengan algún tipo de interés. Pero sí, se da muchas veces el caso, que son reacios a colaborar con nuestros corresponsales o no les contestan o no les entregan la documentación o les dan largas. Pero bueno, para eso Pero eso también. es, por lo menos desde mi experiencia y desde mi punto de vista, es un claro síntoma de que no es un proveedor serio. Y yo no tengo intenciones de trabajar con proveedores que no son serios. De hecho, yo el Claro. proceso de auditoría que explico en mis formaciones y demás es precisamente, a mí no me ha pasado nunca eso en concreto que tú comentas, que yo entiendo que puede pasar, pero yo cuando contacto con alguien ya le he hecho un filtro previo suficientemente intenso como para saber que esa empresa merece la pena y no me va a hacer esa figura. Ni me va, y si no, le digo, no, estas son las normas de mi casa. Y aquí se funciona así. Claro, lo vas a pagar tú. Efectivamente. Lo vas a pagar tú, entonces lo normal es que tú sepas lo que estás contratando, claro. Y al final se trata de eso. En China es muy habitual que paguen comisiones por todo, incluso que el chino te diga, voy a mandarte una empresa de control de calidad. Ah, no, pero tiene que ser esta. Casualmente la de mi primo. ¿Vale? Pero que Claro, no. La empresa la elijo yo y es claro. esta. Es SGS, es TIUF, es yo que sé, Kima, quien sea, pero lo elijo yo, porque paso les pago. No me voy a ir a la que tú me recomiendes para que luego me mientan en el informe o para que se lleven un $100 de comisiones de lo que sea. No, esto no funciona. Así es. Bueno, pues yo por mi parte ya, bueno, pues hablar también de la organización de un transporte multimodal que se apoya en todos los medios anteriores. Muchas veces, bueno, lo que hemos comentado antes, ha habido veces que vuestros envíos hemos visto que salía mejor moverlo primero el primer tramo desde China y va vía Corea en un barco y ahí hace su conexión en avión y nos llega aquí a Madrid pues, por carga aérea. También es interesante, pero es verdad que no desde todos los puntos compensa este tipo de servicio, porque nos... Bueno, al final necesitamos a vosotros para que nos podáis valorar y darnos esa opción. Yo por mi cuenta no sabría ni por dónde empezar, vaya. A ver, nuestra misión es preocuparnos también por dar un servicio, por asesorar y al final también es nuestra labor, ¿no? Y es lo bonito también de este negocio, pues que al final te involucras también en cada envío. Y vas mirando pues lo que, como si yo pienso, a ver, si la mercancía fuese mía, ¿cómo pienso que sería lo más ideal? Más ideal? También tengo que conocer las necesidades que tiene cada cliente. A mí me dicen, mira, tengo este margen de tiempo, pero mi producto, claro, esa es otra vez. Hay veces que el producto tú no lo puedes vender a un precio muy elevado. Entonces, no puedes asumir un coste de transporte carísimo. De hecho, ahora, bueno, con el coronavirus, ahora con los confinamientos, todo esto se ha disparado. Antiguamente decía, bueno, yo sé que en Navidades me van a subir el flete, pero después de las Navidades, 2, 3 semanas después, bueno, tampoco, porque ahí empieza el año nuevo chino, con lo cual otra vez sube, pero lo normal es que luego se empieza a relajar. Pero ahora con el coronavirus nos hemos dado cuenta, es imposible. Ahora hay confinamientos, hay aeropuertos, hay puertos que están confinados, hay que desviar mercancía. Y bueno, pues hay que estar muy, muy Sí, que pendiente. yo siempre lo digo, un proceso de importación es una visión a largo plazo y de planificación estratégica muy intensa y tienes que dedicarle tiempo, con lo cual a mí no me ha pillado muy en bragas, me ha afectado, obviamente, claro que me ha afectado, pero he tenido capacidad de respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque yo ya preveo y hago previsiones con mis proveedores, hago todo y tenemos que entender que esto es a largo plazo, si no, no puedo nunca optimizar costes, no puedo tal y tú no lo ves tan claro, yo sí lo veo porque yo hago métricas todos los envíos, entonces yo sí he visto diferencias aunque son mínimas en este caso, porque bueno, ahora los contenedores están carísimos, todos los cuellos de botella están afectando y demás, pero sí hay estacionalidades, aunque sean muy pocas, no es tan drástico como hace 2 años, 3 años, pero sí que sigue habiendo pues pequeños picos de subidas y de bajadas de costes por el tema de la estacionalidad. O sea Sí, que hay que planificarlo con tiempo y tenerlo todo muy claro y ir puliendo eso conforme vas trabajando. así es. Pues bueno, yo esto es un poco así lo que me había preparado. Así que, por mi parte,
Genial, pues si quieres deja de compartir pantalla. Y ahora yo propondría, si alguno tiene alguna duda, pues que se abra el micro, que pregunte o que escriba en el chat, que también tenemos un chat ahí en el margen derecho. Y si no, pues vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para contar alguna historia de qué es lo que puede pasar en el peor de los casos. No sé si puedes dejar, Sofía, de compartir pantalla. Pues no lo tengo muy claro y me da miedo apagarla. Ahí tiene que haber una pestaña azul que te dice dejar de compartir. Ah, debe ser esto. ¿Ha funcionado? No, seguimos viendo, viendo tu pantalla. Ya, a ver. No sé si... Ahora, Ahora, ¿verdad? ahora sí, ahora sí. Pues así nos vemos un poquito más así de Ujú. frente. Genial. No sé, Luis o Mercedes, si tenéis alguna duda os podéis abrir el micro, escribir en el chat. Si no, pues vamos a contar un par de cositas que no quiero dejar en el tintero, digámoslo así, para que entendáis, bueno, pues qué es lo que puede pasar cuando no dominamos el tema del transporte internacional y demás. Y bueno, pues comentaros un poquito lo que, bueno, ya he adelantado algo, pero ¿por qué puede llegarte un contenedor vacío si dejas a tu proveedor que te lo mande en condiciones TIF, por ejemplo? ¿Cómo es posible que pase esto? Porque claro, al final eso es un Cost, Insurance and Freight, es decir, el coste seguro y flete, que el Incoterm dice que de esto se encarga el proveedor, con lo cual tiene el control hasta la llegada a puerto de esa mercancía. Eso es lo que significa en la práctica. Entonces, ¿por qué? Es decir, es decir, ¿qué pasa? ¿No es aconsejable trabajar en condiciones TIF? ¿O cómo me prevengo de que, como le pasó a este amigo mío que casi palma 20.000 euros si no hubiera asegurado esa mercancía porque le llegó un contenedor vacío? A ver, el CIF yo no creo que esté prohibido realmente. Muchas No está prohibido. Lo único que tiene ese riesgo. puesto, claro. A ver, y hay clientes que deciden que no quieren asegurar su mercancía. O directamente ellos nosotros, bueno, podemos ofrecer un servicio para asegurarla, pero hay clientes que tienen sus propias aseguradoras con muchas más coberturas, más pólizas y, bueno, al final un poco es la elección. Muchos no lo quieren asegurar y luego cuando vienen estas cosas se lamentan. O te piden y dices, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo? Pues claro, ¿a quién reclamas? Yo sí, cuando retiramos la mercancía en la terminal del aeropuerto, siempre se cuentan las cajas que vienen, si se ve alguna rotura, se queda reflejado, se hace un parte de incidencias y eso se reclama a la compañía aérea. Pero, claro, si tú no tienes tu mercancía asegurada, tampoco puedes esperar gran cosa. Nosotros, por supuesto, que en estos casos... A ver, hay veces que también cuando recoges la mercancía está en perfecto estado aparentemente, pero cuando llega al destino final tiene un daño oculto que nosotros no hemos visto porque no hemos abierto ese paquete, pero por H por B o se ha mojado en el trayecto, que puede pasar porque, claro, van haciendo transbordos o puede haber muchos factores. O que a lo mejor te llegue una caja de menos. Normalmente suele aparecer en alguna terminal y acaba conectando, pero hay veces que directamente hay pérdidas. Que esto, por ejemplo, claro, esto te lo dice la experiencia, ¿no? Esto te lo dice la experiencia. Si vais a trabajar en aéreo, en paquetería aérea, pedirle al proveedor que le eche una cinta de plástico de esta como te forran las maletas en el aeropuerto. Porque cuando te llega la primera mercancía que ha pasado por Düsseldorf y estaba diluviando allí y se han mojado todas las cajas de plástico, de cartón y la mercancía de dentro viene dañada, es cuando aprendes a decir, hostias, esto se podía haber prevenido de esta manera. Y es simplemente dando una instrucción a un proveedor. Decirle, oye, esto fórramelo porque como me lo voy a traer por aéreo, hay riesgo de que en alguna conexión que haga, mientras que trasladan la mercancía de un avión a otro, pues se moje esa mercancía. Claro, es decir, es responsabilidad tuya el preocuparte de esas cosas. Entonces, bueno, voy a contarte el caso de una de las últimas consultas que tuve de una persona que me llamó para consulta, que le pasó lo siguiente, ¿vale? Compró una mercancía pues creo que me dijo eran 5, 6.000 o 7.000 euros de valor, ¿vale? Tenía, no sé, no recuerdo exactamente qué volumen tenía, pero era una carga marítima, ¿vale? Entonces el proveedor no trabajaba con nadie todo esto. El cliente obviamente no conocía la figura del transitario, no sabía que esto se tenía que contratar desde origen y le dijo que por favor le buscara una solución y el proveedor le pasó con otra empresa china, transitaria supuestamente,
que luego él estuvo mirando por internet, pues hay plataformas de transitarios que te cotizan online, demás y tal, y le dijeron el mejor precio se lo dieron ellos, esta empresa. Claro, el cliente tenía el control del cubicaje, tenía todo, y luego cuando recibió esa empresa la mercancía, dijo, no, es que según tú nos dijiste, cubicaba esto y ahora resulta que nosotros lo hemos vuelto a medir y cubicaba lo otro, aunque él lo podía, digamos, de alguna manera demostrar, tuvieron un cosa y le subieron el precio. Y le dijeron que esto va en DDP, o sea, Delivery and Duty Paid, con lo cual se supone que yo no voy a pagar nada, yo voy a recibir en mi calza, en mi almacén, el producto ya entregado, ¿no? Y yo sé que esto no va a ser así, es decir, por lo que y más por el importe que ha pagado, yo sé que está pagado el flete hasta el puerto de, no sé si va a aterrizar en Barcelona, en Valencia o en dónde va a aterrizar, o sea, dónde va a llegar, pero sé que está pagado hasta ahí porque el importe que no sé si pagó, no sé si fueron 600, 700 euros en total por el trayecto de China aquí. Y digo, eso no es un DDP. O sea, no me cuadra. Porque claro, ahí no, seguro que no cuando te diga la aduana, el IVA, el arancel, el no sé qué, no sé, o sea, y la desconsolidación de todo eso, ¿qué sorpresa se va a llevar esta persona por contratar un falso DDP? Y le va a pasar lo que me pasó a mí, que pagué 1.700 por una cosa que pagué 250, seguramente. Una cosa está clara, tú para hacer un despacho de aduanas necesitas que la empresa a la que vas a despachar en su nombre, vamos a representarla, tiene que estar dada de alta en ese país. Entonces, al final, claro, aunque tú no lo vayas a pagar, tú tienes que autorizar ante la agencia tributaria que vas a recibir esa mercancía. Tenemos que despachar en tu nombre. Claro, y eso desde origen un chino, un transitario, no lo puede hacer. A ver, a no ser que tenga una casa aquí en destino y que esté de alta. O sea, con lo cual no te puede ofrecer desde origen un DDP. O sea, No me fiaría mucho, tampoco es lo habitual. Claro, eso ¿quién lo ofrece? Lo ofrece DHL, UPS-FedEx, pero para las paqueterías pequeñas que sí que es verdad que te llegan en DDP, pero una carga marítima que te la envía un chino de turno en DDP, además que dice, pero esto lo pusiste en contrato, te lo ponen en factura, te lo detallan en el Incoterm y tal, dice, no, entonces digo, ya verás cuando te llegue esa mercancía a puerto. Claro, y el problema es esto, que la gente normalmente llega a mí con una consulta cuando ya se han equivocado, han hecho la marranada aquí, se han dado cuenta que le han empezado a meter sobrecostes, y luego dices, ¿y ahora cómo salgo de esto? Pues macho, no tienes otra salida que esperar a que llegue a puerto y rezar con que sean menos de 2.000 euros. O sea, y que no haya un problema en aduana. Y que no haya un problema en la aduana, que tampoco no sé el carácter de la mercancía, pero bueno, esto es una cosa que también muchas veces estamos en el término de que, ostras, hemos hecho una compra de una mercancía y nadie nos ha dicho que esa mercancía, por ejemplo, pues tiene una inspección de farmacia o que tiene unos requisitos normativos X. Y luego cuando pasa esa retención de esa mercancía y te quieren pasar una inspección de farmacia y te están pidiendo documentación de, yo qué sé, marcado C sanitario o una licencia de la agencia del medicamento que tú obviamente no tienes, ahí no nos llames. Es que, claro, ya no podemos hacer nada. Claro, ya no podemos hacer nada, ya está el marrón montado, ya está el lío montado, porque todo eso se arregla previamente. Es decir, antes de hacer nada, consulta a los expertos, consulta a los transitarios, consultame a mí. Es decir, antes de hacer nada, es como decir, ahí es donde tengo que verificar si estoy conociendo la normativa, si estoy conociendo toda la documentación que me necesitan, si estoy eligiendo bien el método de transporte, si estoy eligiendo bien no sé, pues todo esto, todas estas cosas, lo triste que pasa con todo esto, yo lo veo a diario, es esto que cuando me llegan los clientes, cuando me llegan los alumnos y demás, siempre suelen llegar porque ya han pagado algún sobrecoste, ya han pagado algún pato y les ha pasado alguna situación muy desagradable porque, insisto, cuando hay problemas en la aduana, es esto, destruyes o devuelves mercancía, pagas tú con todos esos gastos y más las sanciones que te imponen, con lo cual, pues bueno, es triste que, joder, la gente, yo entiendo que intenta hacer sus negocios y claro, como escucha noticias o ve en internet de tal, no sé qué, no sé cuánto, a mí me hacía gracia, yo cuando, en el primer momento en el que lancé el curso de Importalia, yo me acuerdo que tuve muchos haters, tuve muchas opiniones sobre todo en Facebook y tal, y decir, oye, aprende a importar, ¿no? Dice, pues si es tan fácil como comprar en Alibaba, utiliza Trade Assurance, te traes la mercancía y ya está. Digo, vale, hay algunos casos que si es paqueterías unitarias y tal, puede ser hasta así de sencillo, aún así no está exento de riesgo. Pero claro, el tema
cuando ya es una importación, es un volumen X, hostias, la de cosas que pueden pasar, ¿eh, Sofi? Hombre, y más cuando haces un desembolso grande de dinero. Claro. Entonces, pues no... Porque todos sabemos pedirnos una funda de móvil en AliExpress, pero eso es una importación. Es que la gente también confunde muchas veces lo que es una importación y lo que no es una importación. Efectivamente. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que ha hecho un modelo de negocio con el tema del rollo un poco dropshipping y tal, pero claro, yo muchas veces cuando hablo con alumnos así digo, ostras, ¿esto hasta qué punto es sostenible? ¿Hasta qué punto es un negocio? Porque claro, eh, tú nunca controlas lo que le llega a tu cliente porque tú no intervienes más que de intermediario. Y joder, la gente no es tonta, la gente ya va directamente a comprar a AliExpress. Y si tu proveedor está allí, si tu proveedor está donde cualquier cliente mío puede comprar, ¿qué sentido tiene mi negocio? Es decir, eso no tiene ningún tipo de proyección de futuro ni escalabilidad si yo no hago negocios directamente con fábrica, hago unos pedidos mínimos para que sea todo rentable y que pueda ser competitivo en el mercado cada vez más globalizado, ¿no? Entonces es como que equivocamos un poco el enemigo. Pero bueno, las historias al final es que yo insisto mucho, es decir, tenéis que trabajar. Llega un momento, yo más o menos pongo la línea en los 500 kilos, ¿vale? No sé si estarás más o menos de acuerdo, en el que ya no interesa trabajar con un courier y es necesario empezar a trabajar con un transitario. Y el transitario es que te quita de todas las molestias. Es que, claro, todo esto que hemos hablado aquí, lo de los Incoterms, de no sé qué, de todo lo que pasa, tal, normativas aduaneras, no hemos hablado del código aduanero de la Unión, no hemos hablado del código arancelario, no hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con la... Es complejo. Es igual que, por ejemplo, mucha gente desconoce. Si haces un pedido marítimo, hay un mínimo facturable. ¿Vale? El mínimo facturable para un grupaje marítimo va a ser 1 tonelada o metro cúbico. Lo mismo te van a traer 500 kilos que traerte 1000, porque se te va a cobrar por 1000. Entonces, bueno, si puedes hacer una inversión en el producto y traerte un envío mayor, pues mucho mejor. Claro, al final, esas son las cosas que no te dicen por ahí cuando... Claro, yo por mi naturaleza de las mercancías siempre voy a estar por encima de eso, pero eso no es siempre los casos. Hay gente que se dedica a traer, oye, necesito 300 camisetas, eso a lo mejor no tiene eso. Y ojo con esto, siempre tener, cuando hacéis el cálculo de costes, contar con el cubicaje. ¿Qué me pasó a mí con los palitos de estos de goma espuma que me traje? Claro, fueron 1.500 pavos de aduanas, porque claro, pagué eso, que pesaba pocos kilos, no sé si pesaba 2 kilos o 3 kilos la caja, pero ocupaba como si fuera un ataúd. Pues claro, me cobraron y claro, cuando yo me traje eso empecé a echar cuentas, digo, si me ha salido mucho más caro importarlo que comprarlo aquí. Entonces, no todos los productos son rentables, ¿no? Y dependiendo del volumen o el método de envío, con lo cual esto también esto no te lo suelen contar, es decir, hay que hacer previsiones a largo plazo, o sea, no a largo, sí, pero con tiempo me refiero, es decir, hay que planificarlo con tiempo. Lo que a mí me fastidia muchas veces que me llama gente, me dice, oye, tengo que hacer mañana y no tengo ni puta idea. ¿Me das los 4 pasos? No, es que no funciona así. Son muchas veces semanas, incluso meses de preparación y de estar verificando si las normativas, que si no sé qué, haciendo el cálculo de costes, negociando con el proveedor, decidiendo si me compro 1.000 o 10.000 o puedo comprar 5 o puedo comprar 1.000 o 5.000. Son muchas cosas que pasan ahí antes de lanzarnos a hacer pedidos y esto luego pues nos sale muy caro, ¿no? Y es donde nos solemos equivocar. Hay veces que te puede interesar hasta esperar que tu proveedor pueda ampliar la producción y traerte más mercancía. Y dices, bueno, pues me corre prisa, pero me voy a esperar una semana más y, por ejemplo, me voy a traer por aéreo. En aéreo los fletes vienen en escalados, de mínimo menos de 45, más de 45, más de 100, más de 300, más de 500, más de 1.000, más de 2.000. Va en proporción. Más kilos, el tanto por kilo es más económico. Entonces, pues te interesa. Por aéreo, a no ser que te corra mucha prisa, no te traigas menos de 100 kilos, porque te va a salir caro y tienes también que repercutirlo en el coste final. Te interesa traerte más mercancía, a lo mejor 300, 500 kilos, porque para traerte a lo mejor 450, tráete 500, porque te vamos a aplicar el tramo de 500 kilos, que te va a resultar más económico el tanto por kilo. Todas esas cosas también nosotros lo vamos explicando, lo vamos viendo, vamos asesorando. Yo aquí, desde mi experiencia, esto lo valoro mucho desde mi punto de vista, porque yo he trabajado con transitarios varios, con muchos de hecho. Todos en términos de tarifas
¿vale? Tú si quieres, Sofía, tápate los oídos, son prácticamente iguales. Es decir, no veo grandes diferencias en cuanto a lo que es el servicio, ¿no? que me cobráis vosotros, la tasa de despacho y la de las comisiones como empresa. No he visto grandes diferencias. Estamos hablando de muy poquito de términos de comisiones, pero el que realmente me asesoren, que estés tú siempre ahí al otro lado del teléfono, igual que Gloria, igual que Diana y tal, más gente que tenéis en el equipo, y que realmente que seáis un OEA, un operador económico autorizado, que nos lo hemos hablado al principio, y que tengáis esa garantía de certificaciones y tal, todo eso para mí vale oro. Para mí vale oro, y con mi experiencia, claro, siempre he comprendido que los problemas que he tenido con los transitarios o agentes de aduanas y demás, muchas veces han estado asociados a mi desconocimiento y a mi falta de formación y de saber gestionar los proyectos, pero se me han dado casos de inspecciones de farmacia, que sabes tú lo importantes que son, en el cual el inspector te está sacando una serie de fallos, o te está sacando una serie de indicaciones a futuro de que, oye, como esto se repita, te voy a firmar un rechazo, y no comunicármelo. Es decir, pero vamos a ver en qué cojones estás pensando, porque lo que le contaba era cuanto antes presentarme un levante. Y decir, hostias, tío, no, pues tío, automáticamente contigo no quiero trabajar. Y fue cuando empezamos realmente a buscar nuevos proveedores de servicio y demás. Entonces, contar con esta mano amiga, porque es importante. Y yo te quería preguntar, Sofía, es decir, ¿cuáles son desde tu punto de vista como transitario, como agente de aduanas, qué errores solemos cometer? O sea, ¿qué ves tú que nosotros como clientes, o sea, los potenciales clientes, los potenciales importadores, hacemos mal? ¿O dónde está? A ver, yo no creo muchas veces que la cuestión sea que es que se hace mal. Muchas veces por desconocimiento, lo que yo encuentro es que por no haber dejado claro cuáles van a ser los términos del envío, el mayor error viene en la documentación. Si la documentación no se prepara bien desde origen, desde una factura, un buen packing list, importante, por favor, en la factura tiene que aparecer siempre el Incoterm, que es algo que nos encontramos que rara vez viene. De hecho, si es en términos CIF, tiene que venir reflejada en factura el precio del flete. Es muy importante. Porque luego nosotros en aduanas, cuando hacemos un despacho de aduanas, vamos a despacharlo por el valor CIF de mercancía. Entonces, es muy importante que aparezca bien reflejado. Si ese importe total que aparece en la factura es CIF, tiene que aparecer el Incoterm, porque tenemos que saber si hay que declararlo, no hay que declararlo. Y básicamente es la documentación es lo más importante. Los mayores errores que nos podemos encontrar es porque no ha venido bien desde origen, hay veces que hay prisas, desconocimiento, o muchas veces te dice, pero si llevo toda mi vida importando y no he tenido ningún problema. Yo lo creo, seguro que es cierto, pero bueno, pues ha ido pasando, pero hasta que han dicho, quiero ver esta mercancía, enséñame la documentación, y claro, pues ahí es cuando Hablamos de documentación al margen de factura, packing list y de descripción de la mercancía, preocuparos de la descripción de la mercancía. Entendimos también que ahí entra la parte normativa. Si te piden un certificado CE o te piden cualquier cosa, entra dentro del paquete documental. A ver, hay que saber realmente qué mercancía vas a mover. Tienes que conocer tu producto. Tienes que saber si tu mercancía va a tener que pasar un SOIBRE, que es un control de calidad aquí en destino, y que tienes que aportar. Si también es importante que sepas si hay acuerdos preferenciales. Es que, bueno, lo importante, por eso siempre lo digo, antes de empezar a importar, nosotros estamos aquí, somos una empresa de servicios, nos consultáis, oye, estoy planteándome realizar este pedido, y lo vamos viendo desde el principio. No te va a comprometer a trabajar directamente con nosotros, pero sí vamos a ir ya asesorando, tanto en origen vamos a preguntar a nuestro corresponsal qué va a necesitar en origen, qué va a necesitar en destino, y eso, pues bueno, yo creo que es una forma de poder evitar luego confusiones a su llegada. Y esto yo tengo que decir, y con esto ya vamos a ir cerrando, porque ya estamos fuera de hora. Esto que acaba de decir Sofía no es tan habitual, ¿vale? No es tan habitual porque, bueno, el que te puedan informar, si que seas cliente a priori,
y demás, que realmente lo hagan y que realmente se preocupen por asesorarte a ti. No lo he visto en muchas ocasiones y yo por eso pues, estoy encantado de trabajar con ellos, los recomiendo y en fin, o sea, es que es así, pero yo he mandado clientes o me han llamado a decir, no, es que llamé a tal empresa y me dijeron esto y no le dijeron nada, o sea, que se lo quitaron de encima porque no estaban por perder el tiempo con gente inexperta y yo muchas veces asesoraros con Sofía o con empresas transitarias y aduanas con temas de transitarios y aduanas, con temas de transporte y aduanas, pero no les pidáis que luego os hablen de, a lo mejor, de qué normativa aplica el producto, porque eso es otro tema, o de cómo busco yo proveedores confiables, que también nos han dado una herramienta súper buena para poder ayudaros en eso, pero para eso hay que hacer otro tipo de investigaciones y aprender otro tipo de informaciones que no están al alcance ni tienen por qué saber de ellos de eso. Ellos no tienen por qué ser expertos en normativa CE, ni tienen por qué ser expertos que muchas veces lo son, pero no tienen por qué serlo y no te van a asesorar igual que te puedo asesorar yo o una persona experta en regulatorio, como hemos tenido en otras sesiones, como Rubén. Es decir, pues, para todo hay unos pasos y hay que cuidarlos todos. Efectivamente. A ver, nosotros podemos indicaros que va a necesitar un mercado CE, pero no es nuestro campo, nosotros no podemos ahondar más. Nosotros vamos a acompañar en el proceso, pero vosotros como importadores tenéis obligaciones. Tenéis también ventajas, pero también tenéis obligaciones. Vosotros tenéis que saber lo que vuestro producto va a requerir. Nosotros os podemos ayudar, por supuesto, y asesorar en todo lo que nos competa a nosotros. Pero, claro, somos una parte más del eslabón. Entonces, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede todavía abrirse el micro, si no vamos a ir despidiendo la sesión. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Y nada, vamos a ir haciendo más... bueno, voy a anunciarlo ya porque ya lo anuncié en la sesión pasada. Los directos se acaban por ahora aquí, ¿vale? Porque estoy viendo al final que la asistencia es bastante pobre y al final la intención es que vosotros participéis, que preguntéis al experto que yo traigo, me preguntéis a mí cosas y se aproveche de esta manera. Entonces, al final voy a cambiar el formato, voy a seguir haciendo esto. De hecho, Sofía y yo tenemos muchos temas que vamos a poner encima de la mesa y vamos a hacer como aportes de valor y vamos a hablar de ellos en profundidad. Y os lo iré colgando en el canal, pero ya no os obligaría a que vengáis el viernes a esta hora a estar aquí con nosotros, porque estoy viendo que al final, pues bueno, es una de toda la gente que hay, es una asistencia bastante pobre, con lo cual vamos a aportar el mismo valor de la manera de que yo periódicamente, cada 15 días, cada semana o cada vez que pueda, pues iré haciendo estas entrevistas ya sin el compromiso de tener que estar coordinando a dos personas simultáneamente para que podamos estar aquí con vosotros, sino que lo haremos grabado y lo subiré al canal de Telegram y de esa manera, pues bueno, habilitaremos siempre los correos, tanto el mío como el de la persona que invito, ¿vale? Para que podáis hacer luego posteriormente, cuando veáis los replays, vuestras preguntas y plantear vuestros casos concretos. Incluso, de hecho, os animo que lo hagáis para que luego yo pueda generar un vídeo resolviendo ese problema en específico, ese problema en concreto de esa persona que tiene esa inquietud en concreto, porque seguro que ayuda además a los demás compañeros y vamos a utilizar esto como una especie de sala común de donde se puedan preguntar las cosas y que muchas veces pasa esto, que en temas de importación no sabemos a quién acudir y nos dicen cuatro cosas de gente que no ha pasado por todo este proceso y no son los más adecuados para aconsejarnos, por lo cual vamos a aprovechar este canal para eso y que podamos resolver a través mía o a través de todos los expertos que yo conozco todas y cada una de las dudas que te podáis tener y de esa manera pues crecer todos y no equivocarnos y no tener que formar parte de las estadísticas que muchas veces cuento de los miles o decenas de miles de euros que se pierden en el camino cuando no sabemos lo que estamos haciendo y vienen los problemas. Así que nada, Sofía, muchísimas gracias a todos los que habéis estado y los que los vais a ver luego en el replay. Y nada, como siempre, yo esto lo editaré, lo colgaré en los próximos días y os habilitaré tanto el correo de Sofía como el mío para que, como siempre, nos podáis contactar con vuestras dudas, con vuestras preguntas y nada. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, despedimos aquí y nos vemos próximamente. Así que, nada,